Buenas noches. Sonido. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico estar aquí buscando este estudio que tanto lo necesitamos. En la porción que vamos a estudiar hoy, que es la parte final del capítulo 12, se nos enseña que hay una relación mayor que la que existe entre una madre y un hijo, o entre los hermanos. Es la relación establecida con Dios a través de Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, Jesús estaba diciendo que la relación más fuerte es la que une a Cristo con un creyente. Se trataba de una nueva relación que nadie veía, porque muchos piensan que el vínculo más importante es el núcleo familiar, pero acá Jesucristo pone otra relación más importante. ¿Y cuál es la voluntad del Padre o de Dios Padre? Es escuchar al Señor Jesucristo, que le recibamos y que confiemos en Él. Esa es la voluntad de Dios Padre. A veces nosotros no queremos saber nada de la voluntad de Dios. Y el que escuche la voluntad escuchen a Jesucristo. En ese tiempo la voluntad de Dios era: escuchen a Jesucristo, recíbanlo y confíen en Él. Lo que no hicieron el pueblo de Israel. Hoy también muchos no lo hacen. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, dice Jesucristo. Y ¿usted se preocupa en hacer la voluntad de Dios? ¿O su voluntad la hace diariamente? A veces nosotros oramos: Señor, hágase tu voluntad. Pero qué triste que se quede en decirlo y no hacerlo. Y acá nos lleva una porción de que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Por eso quiero que ustedes y yo miremos el título de esta noche. Y es muy... Pues yo dije, ¿qué más título puedo colocar? Sí, la palabra que nos exhorta, y está acá: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, dice Jesucristo. Y nosotros sabemos que nos hacemos hermanos en la fe. ¿En qué? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Usted y yo, ¿por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos recibido a Cristo, y cuando hemos recibido a Cristo, usted y yo somos hermanos en la fe. Pero qué triste que ese hermano en la fe es de palabra. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros miremos. Nuestros hermanos en la fe no tienen que ser de palabra. Qué bendición aquellos hermanos que son doblemente hermanos en la fe, hermanos en sangre y hermanos en la fe. ¡Wow! Pero a veces a uno nos cuesta. ¿Será que Dios le demanda a uno preocuparse más por su hermano en la fe que por su hermano en la sangre? Pues todo el mundo dice, pues hay que preocuparse por amar a su prójimo. Pero miremos qué nos cuenta esta porción. Cerremos nuestros ojos y hagamos la oración. Giovanni, ¿me colaboras? Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos brindas de reunirnos en torno a tu palabra, que sea de bendición, que nos exhorte y nos anime, que nos forme acorde a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Te
pedimos que sea tu voluntad guiada por tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gracias, Giovanni. Mientras Jesucristo concluía su mensaje, su madre y sus hermanos quisieron comunicarse con él. No nos dice para qué. El apóstol Juan aclara que sus hermanos realmente eran medios hermanos de Jesucristo, porque eran por parte de María. No, pero mire que estos hermanos de Jesucristo no creyeron en Jesucristo hasta que Él resucitó. Miremos que esos hermanos en este momento que van a esta porción no habían creído en Jesucristo. Mire que en Juan 7:5 nos dice que ellos no creyeron hasta después de la resurrección. Está ahí en la... Porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Y venga, cuando Jesucristo fue a su lugar de nacimiento, en Marcos está, Marcos 3:21, y sus amigos pensaban que se había perdido el juicio y ellos tampoco creían en Jesucristo. Recuerden que pero si que vamos a Marcos capítulo 3:21, tampoco ellos creían. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ellos no saben por qué fueron allá, pero aquí van y le dicen a Jesucristo: mire que sus hermanos están allá, sin faltarle respeto físico o el respeto a sus seres queridos. Hizo menos importante su presencia, hizo más importante la familia espiritual. Pero acá él dice: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Podemos esperar que la familia de Jesucristo hubiera tenido privilegios a entrar con él o a buscarlo. Si era la mamá, yo pensaría ya, inmediatamente no, hagan a seguir o ya voy saliendo. Pero mire que ellos o Jesucristo no tenía privilegio con ellos. Casi tenía los mismos privilegios que cualquier persona. Pero él dice: ¿quién es mi madre? María, la madre de Jesucristo, no tenía ningún de favor en ese momento, porque si hubiera tenido, no, traigan a mi mamá. Ella no estaba, María es la mujer, una mujer maravillosa, porque todo el mundo la conocemos, porque Jesucristo nació en ella, Dios la usó. Imaginen la mujer maravillosa que fue María, pero ella no tenía un nivel más alto que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios Padre. Y eso es importante que ustedes y yo sepamos, porque ella no tenía ningún alto nivel más alto que cualquier persona que hiciera la voluntad de Dios Padre. ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús claramente tenía hermanos. La idea romana católica que la virginidad perpetua de María
no es, porque no va en contra de la palabra. Acá, cuando dice la imagen natural, que sus hermanos, el término, cuando dice sus hermanos, pues el término es que eran los hijos de ¿quién? De María y de José. Es muy fácil de poner eso en contexto, pero muchos sacan y dicen que en ese momento está diciendo los hermanos en la fe, y no es así. Está hablando a los hermanos y mamá de parentesco. Observemos la expresión usada aquí, que es importante: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. No es de menospreciar ni a su madre, ni a sus hermanos, ni quitarle lo importante de la familia o el parentesco, sino que Jesucristo quería notar que el parentesco ya no tenía tanta importancia como la vía o el parentesco espiritual. Mire que aquí a muchos le dice, pero venga, negó a su mamá. No, Jesucristo no la negó, pero le puso saber que realmente la mamá ya no tenía un nivel más importante, que más importante, ¿quién era? Lo que hacían la voluntad de su padre, eso eran sus hermanos y su madre. Cristo aprovechó esa oportunidad para declarar que sus discípulos son más privilegiados en estar con Él. ¿Por qué? Porque prefieren estar con ellos, porque ellos eran ¿qué? Hermanos, porque ellos lo que hacían, la voluntad de Dios. Porque recordemos que todas las personas que están ahí, no eran muchos hermanos, porque muchos no hacían la voluntad de Dios Padre. Muchos hacen la caridad, que todas las personas que estaban con Jesucristo eran hermanos de Él, porque estaban haciendo la voluntad de su Padre. No, hace una caridad. Por eso que es importante que usted y yo sepamos la caridad. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Él está con personas. Ese es mi hermano y mi hermana, o mi padre. Pone un requisito muy importante. No dice, mi papá o mi madre y mis hermanos son los que me están llamando. No, Él hace un énfasis muy importante. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es como hoy en día, muchos dicen, ahora mi hermano, ¿usted tiene la certeza que él creyó en Cristo? ¿Que él es una nueva criatura en Cristo? Porque a veces, ¿cómo uno se hace hijo de Jesucristo, de Dios? Creyendo en Cristo. ¿Juan qué? 1:12. Ya sabiendo eso, cuando uno recibe a Cristo y se hace hijo de Él, automáticamente, si yo soy hijo y Él es hijo, ¿qué somos? Hermanos. Y esa es la claridad que nosotros tenemos que saber. Acá dice, todo aquel. Muchos hacen énfasis de que todos los que estaban con Jesucristo estaban haciendo la voluntad de Dios. No. Por eso que dice todo aquel, no se sabe cuánta gente, ni cuánta gente había. Pero hoy en día mucha gente dice, ora hermano, pero usted tiene la certeza que es tu hermano en la fe. Y si es tu hermano en la fe, usted primero tiene que apoyar a tu hermano en la fe, ¿sí? O después, o primero tiene que apoyar a tu papá incrédulo, primero a ellos y después a un hermano en la fe. Eso es una cuestión importante. Cristo aprovechó esa oportunidad para declarar que sus discípulos son preferidos o preferidos parientes de Él. Por eso prefirió servirles o estar con ellos o atenderlos primero. La descripción de que Jesús hace de sus discípulos
es importante. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre no solo la conoce. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre no solo la conoce. Un ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Que usted la sepa. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios para ustedes y para mí, para mañana o para hoy. Que nosotros, ¿qué? No vivamos en pecado. Eso es la voluntad de Dios. Que no vivamos en pecado. Una voluntad más, otra voluntad. Que yo todo lo que haga sea para la honra y la alabanza a Él. Una voluntad más precisa, que usted diga, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿En qué está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Compartiendo la palabra? Listo. ¿Qué más? Amarnos a los unos a los otros. ¿Sí? Eso podemos decir, ¿estoy haciendo la voluntad de mi Dios? Listo. La conocemos. ¿Hablamos de ella? Sí, la estamos hablando. Pero, ¿la hacemos? A eso voy. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Pero no solo la conocen, no solo la hablan, sino la hacen. Y eso es lo que usted y yo tenemos que mirar. Aquí Jesucristo está con sus discípulos y está en un tema, no hice el tema, pero ya estaba casi concluyendo y le dice, mire que tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Jesucristo aprovechó, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es ¿qué? Mi hermano y mi madre. Ahora, usted puede decirse, usted es el hermano de Jesucristo porque hace la voluntad de Dios. Y muchos dicen, pero yo puedo ser el hermano de Jesucristo solo porque usted hace la voluntad de su Padre. Y Dios, Padre, es su Padre. Los discípulos lo habían dejado todo. Eran seguidores de Cristo y eran ahora parientes. Jesús indica que su familia ya no se distingue según la descendencia física, sino el que se apega o que se hace la voluntad de Dios Padre, el que en Él hace la voluntad. Y yo no puedo hacer la voluntad de Dios sin conocerlo, sin pertenecer a su familia. Y hoy muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero yo no nada con Jesucristo. Qué pena. Pero tú no estás, primero tú no eres familiar de Dios, ni hijo. Tú llegas a ser como ese criatura que necesita misericordia y usted necesita que se arrepienta. Los hijos de Dios no se identifican por la descendencia de Abraham. Ojo, los hijos de Dios no se identifican con la descendencia de Abraham. Los que se identifican con la descendencia de Abraham, ¿quién es? El pueblo. Ojo, que muchos lo confunden. Por eso que aquí ya no está diciendo pueblo, sino hijos. Los hijos de Dios no se identifican con la descendencia de Abraham, sino por la reconocimiento o el reconocimiento o la aceptación de Jesucristo. Usted es ese hijo que hace la voluntad de su Padre. Todos los verdaderos creyentes tienen el mismo honor de ser parientes muy cercanos de Jesucristo. Él les ama
y conversará con ellos como cualquier familiar. Lo acogerá en la mesa, lo cuidará y no le faltará nada porque Él va a estar pendiente. Pero aquí decía algo importante. Respondiendo Él, le dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero usted va a decir: no, yo no soy hermano de Jesucristo porque no hago la voluntad de Dios Padre, sino porque creí en Jesucristo. ¿Puede ser eso? ¿Ah? Por eso. Y muchos hoy dicen: yo no hago la voluntad de mi Padre, no hago la voluntad de Dios, pero creo en Jesucristo. Tranquilo, tú eres hijo, no estás mal, porque tú no puedes dejar de hacer la voluntad de Dios sin creer en Jesucristo. Cuando usted automáticamente cree en Jesucristo y lo recibe, usted hace la voluntad de Dios Padre. Inmediatamente. Perdóneme que le diga, porque la voluntad de Dios es que usted conozca quién es Jesucristo, lo reciba en su corazón y haga su voluntad. Pero muchos hoy dicen: yo creo en Jesucristo, pero la voluntad de mi Padre no. O yo hago la voluntad de mi Padre, de Dios Padre, pero Jesucristo no. Esas dos partes no van, tienen que ir unidas. Y por eso que cuando usted y yo miramos esta porción y sabemos que Jesucristo le está diciendo, no está poniendo, no está menospreciando a María. No, porque María es una mujer santa, un instrumento de Dios que la usó, pero Él le está diciendo: oye, en ese momento María tenía un lugar más bajo que los que hacían la voluntad de Dios Padre, porque muchos dicen que en ese momento que María fue allá, no había creído en Jesucristo, ni él ni su familia. Tristemente, ellos creyeron cuando vieron a Jesucristo resucitado, pero ella también tiene el mismo nivel de los que hacen la voluntad de Dios Padre. O sea, si usted y ella hacen el mismo, María está haciendo hizo la voluntad de Dios Padre, igual que nosotros somos, ¿qué? Hermanos, somos hijos. Pero todos los creyentes tenemos que hacer la voluntad de Dios Padre. Pero usted y yo podemos decir: yo me preocupo en conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mañana de usted en su vida? ¿Cuál es la voluntad? Digamos, usted se va a levantar mañana, ¿y cuál va a ser la voluntad de Dios para que usted haga mañana? Que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. ¿Sí? O que siga creyendo en su hijo, que viva. La voluntad de Dios y nosotros siempre va a ser que obedezcamos. Entonces, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Obedecer lo que Él me demanda. ¿Qué me demanda? ¿Qué me está demandando Dios?
Pues amarlo. ¿Qué me está demandando Dios? Servirle. ¿Qué me está demandando Dios? Amar a mi prójimo. ¿Qué me está demandando Dios? Perdonar. Señor, voy a hacer tu voluntad cuando peco. ¿Cómo yo hago la voluntad cuando me arrepiento? Pequé y me di cuenta que hice. Señor, fallé. Perdóname. Perdóname. Me arrepiento. En ese momento, ¿qué estoy haciendo? Cuando me arrepiento. Señor, perdóname porque he fallado. Y la voluntad de Dios, que cuando yo peque, ¿qué? Me arrepiento. Muchos no vemos eso. Cuando alguien lo trata mal a usted, y usted lo trataron mal, ¿cuál es la voluntad de Dios en ese momento? Que usted perdona a su hermano. ¿Cierto? Si alguien lo trató mal a usted, y usted se quedó así, ¿cuál es la voluntad de Dios cuando alguien lo trata mal a usted? Dime. Que lo ame, que ame a esa persona, que lo perdone. Pero a veces nosotros no miramos realmente. Ya conocemos la voluntad de Dios, hablamos de ella. Porque acá estamos hablando de la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que cuando me traten mal, yo perdone a esa persona. Que cuando peque, que le pida perdón a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que todo lo que yo haga sea para la honra y la alabanza de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La sabemos. Hablamos de ella. Hijo, por favor, cuando tu hermano te trate mal, perdónalo. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es la voluntad de Dios, que su merced, listo, ya le estamos hablando. Pero la estamos haciendo. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestros hogares? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia? Porque acá es muy fácil decir, soy cristiano. Pero un cristiano, ¿de qué se caracteriza un cristiano? Pues soy seguidor de Cristo. Pero un cristiano hace o vive para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí sabían eso? Un cristiano, sí, soy el seguidor de Cristo. Pero aún más de eso, le sirvo, soy su discípulo. Pero mire que yo más que eso, hago la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál es la voluntad que más usted hace? ¿Cuál es la voluntad que usted más hace en el diario vivir? En este día que pasó, que está pasando, ¿cuál fue la mayor voluntad que usted hizo? ¿Qué fue lo que más hizo? ¿Cuál fue la voluntad que usted hizo en ese día que ha pasado? ¿No me hago entender? ¿No? ¿Sí me entendiste? ¿Cuál es la mayor voluntad que yo hice? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios Padre? ¿Cuándo usted no hizo su voluntad? ¿Cuándo usted no hizo la voluntad de Dios en este día? ¿En qué momento? Usted de 1 a 10, bueno, yo hice esto, pero miremos, de 1 a 10, yo hice un 2, de todo lo que hice, un 2% hice la voluntad de Dios. Aquí esta porción, donde está diciendo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Pero a mí me dejó pensando, usted y yo, ¿cómo vivimos haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí nos importa? Para nosotros, hacer mi voluntad es lo más importante. Hacer la voluntad para mí es muy fácil, la mía, porque es lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención. Me justifico cuando algo no me gusta y hago capricho. Pero en este día
me tuve a hacer las cosas diciendo, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga. Y en este día fue particular, porque en la voluntad de Dios estaba trabajándola a él. Me puso a cacharrear, pero estaba comprando un repuesto y era un repuesto sencillo, y el Señor se ocupaba con otra persona, con otra, y yo ahí, espere vecino, y espere vecino, y me decía, venga, y me hizo pregunta, venga, usted es pastor, ¿cierto? Yo, sí, Señor. Y entonces me hizo preguntas, y yo, bueno, y pues atendió a otro, y yo, media hora. Y yo, Señor, soy impaciente. Y yo, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque por mi voluntad ya salía corriendo. Tú quieres que yo le enseñe. Y pues él me hace otra pregunta, venga, pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Explícame esto. Y yo lo expliqué. Entonces yo no soy hijo. Y yo, ¿por qué? Me dije, porque no soy hijo. Y yo le dije, ¿tú crees en Jesucristo? Y yo no creo en él. Soy católico. Y yo, pero tú no. Y pues sí, se distraía y atendía a otras personas, y yo, 40 minutos. Y yo, nomás iba por un cable. Y yo, Señor, ¿a qué voy? 1 hora y 40 minutos para enseñarle a él que Jesucristo murió por sus pecados. Mi voluntad, yo soy impaciente. Tenía el cable, ya lo tenía en la mano. ¿Cuánto es? Ya le digo. Yo, pero Señor, ¿cuál es la voluntad? Para mí me costó. Me costó. Ya, pero 9,000 pesos. Listo, ya le pago. No, pero yo me da la factura, sí. Y haciéndome preguntas. Y pues me dice él, perdóneme, yo no sé, no soy así, pero ¿qué haces por enseñarme que Jesucristo murió por mí? Y yo le dije, sí, te invito a tomar un tinto o a algo, ya que me dejaste acá un buen tiempo, le digo así a él. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. A mí me cuesta. En ese momento, mi voluntad, ¿sabe cuál era? Hermano, voy a arrendarle un aparato que es para la iglesia, que ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que yo aprendiera que tengo que servirle. No sé, fue el ejemplo que Dios me puso hoy y me costó. Y en otras cosas no hice la voluntad de Dios, hice mi voluntad, en la cual yo me tuve que arrepentir hoy. Pero ¿a qué voy? Ya sabemos que acá Jesucristo no está poniendo a los hermanos en la fe más que los hermanos físicamente o de sangre. Sí, lo está poniendo, son más importantes. Primero mis hermanos en la fe y después usted, ya voy allá. ¿Sí? Primero les sirvo a mis hermanos en la fe y después miro y voy allá. Es lo que está enseñando Jesucristo. Pero ustedes y yo no le tenemos en mirar la voluntad de Dios. O buscamos hacer la voluntad de nosotros. Perdónenme el ejemplo que puse hoy y no está bien en un estudio, pero es para que me entiendan que a veces a uno le cuesta saber cuál es la voluntad de Dios, y a veces ya me voy a volar, no, yo dejo eso y pues vuelvo, pero la voluntad de Dios es que uno enseñe su palabra. ¿Ustedes cómo están con su voluntad?
Usted son de aquellos que Jesucristo dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Usted entra en ese cajón que usted es hermano de Jesucristo cuando hace la voluntad de Dios su Padre, o usted no la hace, o usted no se detiene. Señor, gracias por este estudio y ahora